Diga gloria a Dios, Él vive por los siglos de los siglos, Él es bueno. Para siempre son sus misericordias. Alabamos el nombre precioso de nuestro Dios. Qué lindo poder compartir unánimes juntos. Su presencia está aquí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Nos regocijamos en su presencia. Así que síguelo abrazando, síguelo abrazando. Gloria sea su nombre. Él vive por siempre, para siempre son sus misericordias. Desde ya entramos a lo que es la parte de nuestro culto dominical, donde vamos a desarrollar la enseñanza dominical. Y tenemos un tema poderoso para el día de hoy. Es poderoso siempre, porque es la palabra viva del Dios todopoderoso, majestuoso. Es la palabra viva, una palabra útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que abrace la presencia del Señor, seamos agradecidos y preparemos nuestra mente y corazón desde ya para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Desde ya salimos a la transmisión internacional. Saludo cordial, fraternal, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una cálida bienvenida le damos a todos nuestros amados hermanos en la fe, a los amigos que hoy nos visitan por primera vez, a cada persona que en medio de sus luchas, en medio de sus preguntas, en medio de sus necesidades, ha decidido conectarse con esta transmisión. Creemos que no es una casualidad, sino que es un propósito de Dios para su vida. Así que saludamos con profundo cariño a quienes nos siguen desde América, Europa, África, Asia, desde Oceanía, y también a quienes nos acompañan desde las islas y territorios de las naciones. Que la paz de Cristo alcance cada hogar, cada familia, cada corazón. Y oramos, amadas y amados, para que la gracia, la misericordia y el favor de Dios reposen sobre cada país representado en esta transmisión. Bendecimos a las naciones, a sus autoridades, a la familia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los pastores, a los misioneros, a la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Dios les bendiga. Recuerden, estos son tiempos donde muchas voces están generando confusión, temor y desánimo, pero nosotros seguimos creyendo que la palabra de Dios permanece para siempre y que Jesucristo continúa siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Así que, amada iglesia del Señor, que estamos acá y que está en todas las naciones, seguimos creyéndole a Dios, porque Él sigue llamando, Él sigue restaurando, Él sigue sanando, Él sigue libertando y Él sigue transformando vidas. Desde ya disponga su corazón, abra su Biblia, permita que el Espíritu Santo ministre su vida, y estoy convencida de que Dios tiene una palabra oportuna, poderosa y transformadora para cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga abundantemente y que su presencia llene el lugar donde usted se encuentra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él vive por siempre. Amén. Él vive por siempre. El tema de hoy es un tema que le hemos titulado ¿Quién subirá al monte santo de Jehová en los últimos tiempos? Porque estamos viviendo una generación de confusión. Y en esa generación de confusión, este es un llamado a la integridad, a la santidad y a la fidelidad. Así que antes de ir a la lectura de la palabra, a la oración y a la enseñanza, por favor, yo le pido que usted cierre sus ojos donde quiera que se encuentre. Tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, por favor, les invito, iglesia amada, vamos a cerrar nuestros ojos. Y te invito a que pongas tu mano en el corazón y que podamos hoy adorar al Señor con toda gratitud. Podamos también, con apertura en oración a través del canto, decirle: Señor, en mi corazón hay un jardín donde queremos que tú te pasees, donde queremos que tú perfecciones cada día y podamos escuchar tu voz. Hablemosle al Señor con todo nuestro corazón, adorando su nombre y exaltando su poder. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea mi bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Aunque lleva notas musicales, háblale con todo tu corazón. Ríos de agua viva
Él ha hecho en mí correr. Dígaselo, dígaselo. Y una fuente eterna inundando todo mi ser. Vamos a decirle también: quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para mí, y diariamente pueda en él tu voz oír. Con tu mano en el corazón dile: quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedas recibir. Señor Dios mío, Padre amado, Rey de gloria, precioso Espíritu Santo de Dios, sigue limpiando nuestro corazón y nuestra mente, sigue tratando con nuestras vidas. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea mi bendito Señor, y donde me encuentro con mi Salvador. Dígaselo, dígaselo. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr. Sí, Señor. Y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Oh Señor, pasea aquí. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedas recibir. Necesitamos, Señor, que sanes las heridas de los corazones, que limpies nuestros corazones, que nuestro corazón sea un jardín, Padre amado, donde tengamos un encuentro contigo, precioso Espíritu de Dios. Un jardín donde te muevas satisfecho, Señor, puedas encontrar buenos frutos de nosotros, de tu iglesia, de tus amados, de tus escogidos. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Sí, Señor, quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno en mí puedas conseguir. Sí, Señor, que así sea, Padre, para tu gloria, para alabanza y honra de tu nombre, Señor, que podamos ser testigos de tu poder y podamos nosotros también llevar ese poder al mundo, a la comunidad, a nuestra casa, a nuestra familia, Señor, como verdaderos hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale alabanza y dale gloria porque Él vive. Santo es su nombre por siempre. Padre, vamos a leer tu palabra y la leemos en tu nombre, Señor. Y que esta palabra que vamos a leer cale en nuestro corazón. Y que no solamente nos quedemos en la lectura, sino que seamos hacedores de esta palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos con la lectura de la palabra de Dios. Ubiquen su Biblia, por favor. Vamos en el libro de Salmos, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 5. Libro de Salmos, capítulo 15, desde el verso 1 al verso 5. Vamos a leer. Y la preciosa palabra de Dios dice de la siguiente manera:
se titula Los que habitarán en el monte santo de Dios. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En el verso 2 hay la respuesta. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. A quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que el tema de la enseñanza de hoy, dice de la siguiente manera: ¿quién subirá al monte santo de Jehová en los últimos tiempos? Viviendo una generación de confusión, este es un llamado a la integridad, a la santidad y a la fidelidad. Y es que la generación de hoy está marcada por la desconfianza. Mira que las redes sociales están exponiendo pecados, están exponiendo denuncias, escándalos, abusos. Algunos casos son reales y deben ser tratados con verdad y con justicia. Otros terminan generalizando y haciendo que personas sinceras se alejen de Cristo por causa del comportamiento de los hombres. Pero hoy Dios no nos hace una pregunta sobre los demás. Hoy Dios no nos está preguntando quién criticó, quién falló, quién robó. La pregunta que nos hace hoy a través de su preciosa palabra en esta porción del libro de los Salmos es otra. Y la pregunta que Él nos hace a través de su preciosa palabra es: ¿quién subirá al monte santo de Jehová? Y es una pregunta dirigida al corazón de cada creyente, porque llegará el día en que cada uno de nosotros seremos juzgados delante del Dios Todopoderoso. Y eso está en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 14, verso 12. Así que mientras el mundo está viviendo días profundamente de estremecimiento, en una generación donde las redes sociales pareciera que tienen más influencia que la escritura para muchas personas, amadas y amados, donde vemos que en cuestión de unos minutos una noticia está recorriendo el mundo, una denuncia se vuelve viral, un escándalo ocupa los titulares y miles forman un juicio sin detenerse a buscar la verdad delante de Dios. Y se están preguntando muchas personas para estos tiempos: ¿en quién podemos confiar? En medio de todo esto, Dios hace una pregunta mucho más profunda. Una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy. Y esa pregunta es: ¿quién habitará en mi tabernáculo? Hoy Dios está preguntando: ¿quién morará en mi monte santo? Y observe algo, que Dios busca algo que el mundo no puede fabricar. ¿Y qué es eso? ¿Qué cosa es esa, pastora? Dios está buscando un corazón íntegro. Dios está buscando una vida rendida. Dios está buscando un pueblo que permanezca fiel en medio de una generación confundida. Creo que estamos viviendo un tiempo de zarandeo espiritual, como cuando se sacude el trigo para separar el grano de la paja. El Señor está permitiendo que muchas cosas ocultas salgan a la luz, no para destruir a su iglesia, sino para purificarla, no para apagar su obra, sino para preparar una iglesia santa que refleje el carácter de Cristo. Bendito sea su nombre. Por eso, amada iglesia, este mensaje no ha sido preparado para señalar a los que están afuera ni para alimentar polémicas. Este mensaje es un llamado del Espíritu Santo a que examinemos nuestro propio corazón, amada iglesia. Y la gran pregunta de esta hora es: ¿quién permanecerá firme hasta el fin? ¿Quién seguirá caminando en santidad cuando nadie lo esté mirando? Debemos preguntarnos: ¿cómo estoy viviendo yo delante del Dios Santo? Hoy el Señor sigue alertando a hombres y a mujeres para que no se dejen arrastrar por el ruido de este siglo, sino que permanezcan con sus ojos puestos en Cristo, viviendo en verdad, en integridad, en humildad, en temor de Dios. Por eso yo le invito a que abra su corazón.
Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo examine lo más profundo de tu vida. Porque cuando Dios hace una pregunta en las Escrituras, Él no está buscando información. Él está buscando una transformación, amada iglesia del Señor. Por eso hoy, desde el cielo, sigue resonando la misma voz. Y está preguntando quién subirá al monte santo de Jehová. Padre bendito, Dios de gloria, estamos entregados a ti, estamos rendidos a ti. Este altar, Señor, Dios amado, aunque estoy llevando el mensaje, seas glorificándote aún para edificación de mi vida. Amadas y amados, cierra tus ojos por un momento, oremos por favor. Amado Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, nos estamos acercando delante de ti, delante de tu presencia con un corazón agradecido, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo de Israel, el dueño de la iglesia, el pastor supremo de nuestras almas. Te damos gracias por el privilegio de reunirnos una vez más alrededor de tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, por cada amigo, Señor, que de distintos lugares del mundo se ha conectado con el anhelo de escuchar tu voz. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus cargas, tú conoces sus preguntas, tú conoces sus lágrimas, también sus esperanzas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tomes absoluto control de esta transmisión, que ninguna palabra humana eclipse la voz de Cristo. Que toda opinión, todo prejuicio, toda distracción sean silenciados para que solamente resplandezca la verdad de tu palabra, mi amado Señor. Señor, vivimos tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos de cuestionamiento y de muchas voces que intentan apartar el corazón de los hombres de ti, pero hoy declaramos que nuestra confianza no está puesta en los hombres, sino en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Padre mío y Dios mío, examina nuestro corazón. Venimos para ser confrontados por tu verdad, corregidos por tu amor, restaurados por tu misericordia, transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que purifiques nuestra mente, que limpies nuestras intenciones, que arranques toda raíz de amargura, de orgullo, de religiosidad, de incredulidad, toda dureza del corazón. Danos un espíritu enseñable, humilde, sensible a tu voz. Oramos también por tu iglesia alrededor del mundo. Fortalece a los pastores, a los líderes que te sirven con integridad. Levanta hombres y mujeres conforme a tu corazón. Oh amado Señor, que apacienten tu pueblo con fidelidad y temor de Dios. Trae también arrepentimiento donde haya pecado. Trae restauración donde haya, Señor, heridas. Justicia donde sea necesaria para que el nombre de Cristo sea honrado en medio de las naciones. Oramos por quienes hoy están desanimados, confundidos o tentados a apartarse de ti a causa de las fallas de otro. Amado Señor, vuelve sus ojos hacia Jesucristo y que descubran que tú sigues siendo fiel, santo, verdadero y que tu evangelio permanece poderoso para salvar, sanar, restaurar y para dar vida eterna. Amado Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Vamos al desarrollo de la palabra de Dios en esta hora. Creemos que en la inspiración que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo en oración para llevar esta palabra, creemos que Dios seguirá haciendo grandes cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si estamos rendidos delante de Él, vamos a ver el fruto de eso. Vamos a convertirnos en verdaderos testigos del poder de Dios. Y la luz del Señor brillará sobre nosotros para que el mundo crea que es Él el que nos ha enviado. Bendito sea su nombre. Vamos al desarrollo de la enseñanza y primeramente quiero ver un poco, vamos a profundizar sobre este Salmo 15, tan preciosa porción de la palabra de Dios. Tiene 5 versos. 5 versos el Salmo 15 en la palabra del Señor, pero son versos poderosos y el Espíritu Santo para este tiempo nos está recordando esta verdad. Nuestro texto base para la enseñanza de hoy está en el libro de Salmo capítulo 15, un salmo atribuido al rey David, un hombre que conoció profundamente la presencia de Dios. Y es que este varón, David, no era alguien que hablaba de Dios desde la teoría.
Era un hombre que había experimentado tanto la misericordia como la disciplina del Señor. Y cuando David escribió este salmo, Israel comprendía que el tabernáculo estaba representando el lugar donde Dios manifestaba de una manera especial su presencia en medio de su pueblo. Y es que vemos desde los días de Moisés, el tabernáculo había sido el lugar establecido por Dios para la adoración, para el sacrificio y para el encuentro con Él. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8. Años después, cuando David conquistó Jerusalén y estableció allí la capital del reino, él trasladó el arca del pacto al monte Sión. Y aquel monte llegó a ser reconocido como el lugar donde Dios había decidido manifestar su presencia y donde el pueblo se congregaba para adorar. Por eso David hace una pregunta profunda y muy espiritual. Podríamos decir profundamente espiritual. David hace la pregunta y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Amadas y amados, yo quiero que usted entienda, que usted sienta la profundidad de esta pregunta. Está preguntando qué clase de persona puede vivir en comunión permanente con un Dios absolutamente santo. Quiero repetir, él está preguntando qué clase de persona puede vivir en una comunión permanente con un Dios absolutamente santo. Porque, amadas y amados, no se trata simplemente de entrar a un edificio religioso. El gran desafío es vivir diariamente en la presencia de Dios con un corazón limpio. Oh Señor, ayúdanos para estos tiempos. Este es el anhelo de nuestro corazón, ser purificados cada día más y más. Y en estos tiempos de confusión permanecer en Él. En el Antiguo Testamento, amada iglesia del Señor, en el Antiguo Testamento subir al monte de Jehová, esto implicaba una preparación espiritual. El pueblo comprendía que no podía acercarse a Dios de cualquier manera porque Dios es santo. Sin embargo, este salmo no pone énfasis en los sacrificios, en las ceremonias o en las apariencias religiosas. David no responde diciendo: subirá el que ofrece más sacrificio. Tampoco dice: subirá el que tiene mayor posición. Mucho menos está afirmando: subirá el que tiene mayor reconocimiento. Vemos que la respuesta de Dios se concentra en ¿qué? Se concentra en el carácter. A partir del versículo 2, usted lo puede ver allí en la Biblia, por favor, en su Biblia. Estamos llevando la enseñanza en el Salmos capítulo 15. Allí en el verso 2 podemos contemplar, el Señor comienza a describir las cualidades de quienes desean vivir cerca de Él. ¿Qué es lo que dice? Primeramente, el que anda en integridad. Segundo, el que hace justicia. Tercero, el que habla verdad. Cuarto, el que no calumnia. Quinto, el que honra a Dios. Sexto, el que permanece fiel a su palabra. Y séptimo, el que no vende su conciencia por intereses personales. Y esto nos está revelando una verdad eterna. Y es que Dios siempre ha estado más interesado en la condición del corazón que en las apariencias externas. Amada iglesia del Señor, Dios ha estado siempre más interesado en la condición del corazón que en las apariencias externas. Bendito sea su nombre. Encontramos que al llegar al Nuevo Testamento, comprendemos que esta verdad alcanza su plenitud en Jesucristo. Porque gracias a su sacrificio tenemos acceso a la plenitud en Jesucristo. Tenemos acceso a la presencia del Padre. Pero ese acceso no elimina el llamado a una vida santa. La gracia no reemplaza la santidad. La gracia nos capacita para vivir en santidad. Quiero repetir esto. La gracia no reemplaza la santidad.
La gracia nos capacita para vivir en santidad. Bendito sea su nombre. Así que hoy, cuando estamos viviendo tiempos de confusión, de escándalos, de cuestionamientos, este Salmo capítulo 15 cobra una vigencia extraordinaria. Mientras muchos están preguntando quién tiene la razón, Dios sigue formulando la misma pregunta que hizo en los días de David: ¿quién habitará en mi presencia? Y la respuesta sigue siendo la misma. No aquel que simplemente dice ser creyente, no aquel que aparenta espiritualidad, sino aquel que por la gracia de Dios y en obediencia a su palabra vive con integridad, vive con verdad, con fidelidad y con temor del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso esta enseñanza, amada iglesia del Señor, no es solamente una reflexión sobre el pasado de Israel. Es un llamado urgente a la iglesia del Señor, para que la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos, más que preocuparnos por las apariencias, amadas y amados, amada iglesia del Señor, más que preocuparnos por las apariencias, el Señor nos está llamando a examinar nuestro corazón, a vivir una fe auténtica, porque quienes permanecen en su presencia son aquellos cuya vida refleja el carácter de Cristo. Y eso nos llama el Señor. No dejes tu lugar, no dejes tu lugar, no dejes ese lugar de encuentro. Hermosea ese lugar de encuentro. Amadas y amados, cuando les digo hermoséalo, no es tanto de adornarlo externamente. Hermoséalo con la fragancia de lo que sale de tu corazón. Le amas, ríndete y dale palabras. Hermosea ese momento con tus palabras delante de Él, abrazándolo, entregándote. A eso nos llamó el Señor: Padre, tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que soy iglesia, para que el mundo en su confusión entienda que sí están los verdaderos y las verdaderas hijos de Dios para estos tiempos. En estos tiempos muchos se están preguntando cuál es la mejor iglesia, qué pastor o qué pastora dice la verdad, a quién debo seguir. El mundo está en confusión, se está preguntando, pero Dios cambia completamente el enfoque. Él no está preguntando a qué congregación asistes. Él está preguntando: ¿cómo está tu corazón delante de mí? Escucha bien, amada, amado, es para ti. Hoy Dios está preguntando, te está preguntando, me está preguntando: ¿cómo está tu corazón delante de mí? Porque podemos conocer muchas doctrinas y aún así estar lejos del Señor. Podemos estar levantando las manos en adoración y tener el corazón lleno de orgullo. Podemos predicar a otros y haber descuidado nuestra propia comunión con Dios. Por eso es que este salmo comienza examinándonos a nosotros mismos. Ahora vamos a ver el versículo 1 de este salmo capítulo 15. Este verso 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y habitar, escúchese bien, comienza diciendo: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Habitar significa permanecer. Morar, dice la segunda parte: ¿quién morará en tu monte santo? Morar significa establecer una relación continua con Dios. Por favor, entienda. Habitar significa permanecer y morar significa establecer una relación continua con Dios. Y en el Antiguo Testamento, como ya les he mencionado, el tabernáculo representaba el lugar donde Dios manifestaba su presencia entre su pueblo. El Monte Santo, identificado como Sión, simboliza el lugar donde Dios reinaba y era adorado. Pero vemos que David comprende que acercarse a Dios no depende únicamente de una ubicación geográfica o de un acto religioso. La verdadera cercanía con Dios exige un corazón transformado. Y hoy sabemos por medio de Jesucristo que la presencia de Dios no está limitada a un edificio.
Sin embargo, la pregunta sigue siendo vigente. ¿Quién vive diariamente en comunión con el Señor? ¿Quién vive diariamente en comunión con el Señor? Amados, amada iglesia del Señor, no basta con visitar la iglesia cada semana. Dios desea que su pueblo viva cada día en su presencia. En esta generación de hoy se conoce la información, pero pocos conocen la presencia de Dios. En esta generación de hoy, muchos saben discutir en las redes sociales, saben criticar, saben señalar errores, pero pocos permanecen de rodillas delante del Señor. Mientras el mundo está preguntando quién tiene la razón, Dios sigue preguntando quién habitará conmigo. ¿Quién habitará conmigo? Bendito sea su nombre. Oh Padre amado, despierta los corazones. Levanta al que está caído. Sigue tocando, Señor, aquel hombre, aquella mujer de propósito que ha dejado su lugar. Levántalos y vuélvelos al lugar de encuentro, Dios. Oh Padre, para alabanza y gloria de tu nombre. Tienes que levantarte, varón, mujer que has dejado tu lugar. Varón, mujer, en cualquier parte del mundo que has dejado tu lugar, levántate, resplandece, ha venido tu luz. La gloria de Jehová nace sobre ti. Bendito sea el Señor. En el versículo 2 de este Salmo capítulo 15, encontramos que dice la palabra del Señor, la respuesta a las preguntas del primer verso. Primeramente dice, el que anda en integridad. Y observamos que la primera respuesta de Dios habla del carácter, habla de integridad. Y la integridad significa ser la misma persona en público y en privado. Integridad habla de vivir de tal manera que no necesitamos una máscara para agradar a los hombres. Y Dios está buscando personas cuya vida refleje lo que profesan con sus labios. En una generación donde muchos construyen una imagen para ser vistos, el Señor sigue buscando hombres y mujeres auténticos. Así que la integridad no significa perfección absoluta, sino una vida rendida al Señor, una vida pronta para arrepentirse cuando falla, una vida decidida a caminar en obediencia. Bendito sea su nombre. Vemos también allí que dice el que anda en integridad, pero dice además y hace justicia. La justicia aquí no se refiere solamente a decisiones legales. Aquí el término de justicia habla de una vida que refleja el carácter justo de Dios. El creyente justo trata con rectitud a su familia, trata con rectitud a sus vecinos, a sus hermanos y aún a quienes no comparten su fe. La justicia comienza en las pequeñas decisiones diarias. Padre, haznos justos, Padre mío. No una justicia de apariencia, una justicia, Señor, verdadera en nuestra vida, en nuestro corazón, que sella realmente de que tú vives en nosotros. Luego continúa diciendo ese verso 2 del capítulo 15 de Salmos. Dice, y habla verdad en su corazón. Observe que el texto no dice solamente que habla verdad con su boca. El texto está diciendo que habla verdad con su corazón. Porque antes de mentir a otros, muchas veces el ser humano se engaña a sí mismo. Dios desea limpiar el interior. Dios desea limpiar el interior. La verdad comienza desde adentro del corazón y luego se refleja en nuestras palabras y en nuestras acciones. Por eso dice, y habla verdad en su corazón. Continuamos con el versículo 3 y está mencionando que el que no calumnia con su lengua. ¿Y qué actual resulta esta enseñanza? ¿Qué actual resulta esta palabra? El que no calumnia con su lengua, porque estamos viviendo en una época donde una publicación
puede destruir una reputación en cuestión de minutos. La calumnia, el chisme, la difamación han encontrado actualmente en la tecnología un medio para propagarse con rapidez. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Como creyentes debemos recordar que toda palabra será examinada por Dios. Así que denunciar el pecado cuando corresponde debe hacerse con verdad, con justicia y con amor. Nunca con un espíritu de venganza ni con el deseo de destruir. Amadas y amados, el discípulo de Cristo no alimenta el morbo ni participa de conversaciones que dañan injustamente al prójimo. Así que muy propicio para hoy este verso 3 que dice el que no calumnia con su lengua, pero también dice ni hace mal a su prójimo. Y es que la verdadera espiritualidad no se mide únicamente por cuánto oramos, sino que también se refleja en cómo tratamos a quienes nos rodean. Amadas y amados, el amor al prójimo es una evidencia del nuevo nacimiento. Yo he escuchado personas que dicen, sí, Dios me llama a amar a mi prójimo, pero hay prójimos que a veces son difíciles de amar. Dobla rodillas, llévalos al lugar de encuentro con Dios. Lleva esa situación de ese prójimo que a veces sientes como que no puedes amarlo. Llévalo, ríndete delante del Señor. Entrégale el corazón al Señor y dile, Padre, aquí está mi corazón. Pon el amor necesario para amar a esta persona que es mi prójimo, porque tú me mandas a amarla. Aunque lo vea en sus acciones y circunstancias que provoca no amarlos, Señor, tú me mandas a amarlos. Tú me mandas a amarlos. Amadas y amados, te doy esta recomendación, llévalo delante del Señor. Vas a ver la respuesta. Vas a ver cómo Dios produce la respuesta a ese clamor, a ese doblar rodillas y a ese interés de obediencia. Lo vas a ver. Subes a otro nivel. Subes a otro nivel. No eres el mismo, no eres la misma. Así que el discípulo de Cristo no alimenta el morbo ni participa en conversaciones que dañan injustamente a su prójimo. El amor al prójimo es una evidencia del nuevo nacimiento. Vemos que continúa diciendo la palabra del Señor. En el verso 3 al final dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Amadas y amados, es decir, no se deja llevar por rumores, no disfruta escuchando acusaciones sin fundamento, no condena apresuradamente, aprende a discernir antes de juzgar. Esto es muy importante. Seguimos viendo cómo responde Dios usando a David, dejándonos una palabra para nosotros hoy. En el verso 4 habla y dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y esto no significa que vamos a despreciar a las personas. Esto significa no admirar el pecado. No es despreciar a las personas, es no admirar el pecado. Vivimos una cultura que muchas veces celebra lo que Dios condena. El creyente está llamado a amar a todos los seres humanos porque fueron creados por Dios, pero no aprueba aquello que ofende la santidad del Señor. A lo malo, malo. A lo malo está malo, no haciéndonos partícipes de lo que está malo. Como dice la palabra del Señor, dice, no te hagas partícipes de pecados ajenos. La recomendación del Señor, no te hagas partícipe de pecados ajenos, que a veces es tan fácil, porque involucra a la familia, porque involucra a la gente que se ama, porque involucra a mi amiga, a mi amigo. No te hagas partícipe de pecados ajenos, lo malo, malo. La palabra de Dios dice, ¿quién subirá al monte santo de Jehová? Y aún en estos últimos tiempos, la palabra dice, el que no admite reproche alguno contra su vecino. Estamos allí leyendo
En el versículo 4, y aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y este versículo continúa diciendo, dice, pero honra a los que temen a Jehová. Pero honra a los que temen a Jehová. Y es que el pueblo de Dios debe aprender a valorar la fidelidad. Dios honra la obediencia. Y podemos encontrar creyentes fieles que nunca han sido reconocidos por multitudes, pero son reconocidos por el cielo. Así que donde te encuentres, no te están mirando, no estás en la palestra pública, pero lo que tú estás haciendo está siendo reconocido por el cielo. Hay gente que Dios llama a la palestra pública. Eso depende del llamado, eso depende de lo que Dios dota en nuestra vida y donde Él nos quiere poner. Pero estés en la palestra pública o no estés en la palestra pública, lo que estás haciendo está siendo reconocido por el cielo. Lo que estás haciendo para engrandecer la obra del Señor está siendo reconocido por el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que continuamos leyendo y luego dice allí, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y esto es una de las mayores evidencias de integridad. Porque esto significa cumplir la palabra dada, incluso cuando hacerlo implique un costo personal. Amadas y amados, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Oh Señor Dios mío, síguenos edificando. Padre amado, vivimos en una sociedad donde muchos rompen compromisos según les convenga. Pero la palabra de Dios nos está llevando a que como discípulos de Cristo procuremos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, como son las promesas de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y Dios nos exige, Dios nos alerta en su palabra que tu sí sea sí y tu no sea no. Y continuamos leyendo y nos vamos al versículo 5. Y en el versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura. Es decir, el dinero nunca debe convertirse en un instrumento para aprovecharse de la necesidad ajena. Porque la Escritura realmente no condena la buena administración ni toda forma de interés financiero en contextos legítimos, sino la explotación del necesitado y la codicia que se aprovecha del dolor del prójimo. Y luego también menciona allí en el verso, ni contra el inocente admitió cohecho. Y es que la corrupción es incompatible con el reino de Dios. Y el Señor está llamando a su pueblo a vivir con honestidad, a vivir con transparencia, a vivir con rectitud. Y nuestra fidelidad no debe depender de las circunstancias, sino del temor de Dios. Y entonces vemos a un David usado por Dios que termina con una promesa extraordinaria. Al final de este verso 5 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y esto no significa que el creyente nunca enfrentará pruebas. Esto significa que quien permanece aferrado al Señor tendrá un fundamento firme. Podrán soplar vientos de engaño, podrán levantarse escándalos, podrán aparecer falsos maestros, podrán multiplicarse las críticas y las decepciones, pero quien vive en comunión con Dios y procura caminar en integridad no será apartado de Cristo. Y hay una aplicación para ti y para mí hoy, que somos iglesia de Dios. Y es que donde muchos han puesto sus ojos en los errores de los hombres, y atención, sin minimizar el pecado ni justificar el abuso, es importante recordar que nuestra fe está edificada sobre Jesucristo, no sobre la perfección de los seres humanos. Así que hoy el Espíritu Santo nos invita a dejar de preguntarnos únicamente quién falló y comencemos a permitir que Él examine nuestro propio corazón. Así que la gran pregunta de este Salmo 15 sigue resonando en esta generación. ¿Quién habitará en mi tabernáculo? ¿Quién morará en mi monte santo? Nos habla Dios por su Espíritu Santo hoy. Oh Señor Dios mío, síguenos capacitando.
Y es que les digo, mire, que la respuesta no está en una reputación, en un cargo o en un reconocimiento. Está en una vida transformada por la gracia de Dios. Está en una vida que camina con integridad. Está en una vida que ama la verdad. Está en una vida que practica la justicia y que permanece fiel a Jesucristo hasta el fin. Que el Señor nos conceda ser parte de ese pueblo que persevera en santidad, que vive para su gloria, que espera con gozo su venida. Aleluya, la venida de nuestro gran Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Así que, amada iglesia del Señor, hoy vivimos una generación que tiene miles de preguntas. Preguntas como, ¿por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanto escándalos? ¿Por qué tantos falsos maestros? ¿Por qué tanto amor al dinero? ¿Por qué tantas personas que antes servían hoy ya no quieren congregarse? ¿Por qué muchos ya no creen en los pastores? ¿Por qué algunos dicen todos son iguales? Y etcétera, etcétera, etcétera de preguntas que hoy tiene esta generación. Y mientras el mundo hace miles de preguntas, Dios hace una mucho más profunda. ¿Quién habitará en mi tabernáculo? ¿Quién habitará en mi tabernáculo? Así que el cielo sigue midiendo el corazón. Dios no está interesado en quién tendrá más seguidores, o quién tendrá la iglesia más grande, o quién tendrá el ministerio más famoso, o quién tendrá más dinero, o quién aparecerá más en las redes sociales. Dios siempre ha buscado corazones. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca ha estado impresionado por la apariencia. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey, él miró a Eliab y él vio que era alto, que era fuerte, que era elegante, parecía rey. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer. ¿Por qué? Porque Dios jamás gobierna por apariencias. Mientras el hombre observa el rostro, Dios está observando el corazón. Y esa verdad nunca cambió. No cambió con Abraham, no cambió con Moisés, no cambió con David, no cambió con los profetas, no cambió con Cristo y no cambia con nosotros, porque hoy seguimos viviendo bajo el mismo principio. Dios sigue buscando corazones. Oh Señor, dentro de mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea mi bendito Señor y donde me encuentro con mi Salvador. Guarda ese corazón sobre toda cosa guardada. Guarda ese corazón, Señor Dios mío, que tengas complacencia habitando en nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Amadas y amados, se escucha mucho la expresión de que estamos viviendo los últimos tiempos. Lo decimos también nosotros, ¿no es así? Como iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Pero ¿qué caracteriza realmente los últimos tiempos? Quizás muchos me van a responder, de los que estén allí escuchando la palabra. Van a decir, pastora, lo caracterizan las guerras, los terremotos, las pestes, la economía, la tecnología. Y todo eso es cierto, porque eso está escrito. Y realmente es una verdad. Pero Jesús, escucha bien esto que te voy a decir. Escucha bien esta parte que te voy a decir. Jesús comenzó por otro lugar. Si nos vamos a Mateo capítulo 24, lo puedes buscar allí en tu Biblia, por favor. En Mateo capítulo 24 vemos a Jesús que antes de hablar de las guerras, antes de hablar de los terremotos, antes de hablar del hambre, Él dijo algo sorprendente. Él dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Amadas y amados, el primer peligro de los últimos tiempos no sería una crisis económica, sería el engaño, y hoy vivimos exactamente eso. No hubo tanta información para este tiempo, pero tampoco tanta confusión. No hubo tantas predicaciones como para este tiempo, pero tampoco tantos falsos mensajes.
No hubo tantos canales cristianos como para estos tiempos, pero tampoco tanta mezcla entre la verdad y el error. Porque estamos viviendo una generación donde cualquiera toma un teléfono, hace un video, habla 5 minutos y miles creen que esa persona representa a toda la iglesia de Jesucristo. Otros ven el pecado de un hombre y ya están incluyendo a todos. Ya concluyen que Cristo también falló. Pero escucha esto, iglesia amada del Señor. El pecado de un hombre jamás puede cancelar la santidad de Cristo. Porque vemos el caso. Si un médico roba, la medicina no deja de existir. Es una verdad. Si un juez corrompe, la justicia sigue siendo necesaria. Si un padre abandona a su familia, la paternidad no desaparece. Si un ministro falla, quiero decirte que entonces Cristo sigue siendo el buen pastor. Jesús nunca dejará de ser santo porque algunos hombres o mujeres hayan decidido apartarse de su voluntad. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Y es que vemos también a Pedro. Pedro habló de falsos maestros. Encontramos también a Pablo. Pablo habló de hombres amadores del dinero. Encontramos a Juan, que habló del anticristo. También vemos a Judas, no el que traicionó a Cristo. Él habló de infiltrados. Preste atención, iglesia del Señor. Se habló de falsos maestros. La palabra lo habla a través de estos hombres inspirados por el Espíritu Santo. La palabra habla de falsos maestros. La palabra habla de hombres amadores del dinero. La palabra habla de anticristos. La palabra habla de infiltrados. Oh Señor. Esto nos quiere decir que la Biblia nunca escondió esta realidad. Nunca prometió una iglesia sin luchas. Nunca prometió que todos los que ocuparan un púlpito vivirían conforme al Evangelio. Por eso nuestra fe nunca debe descansar en los hombres. Nuestra fe descansa en Cristo. Nuestra fe descansa en Cristo. Así que mientras el mundo dice quién tiene la culpa, Dios está preguntando quién subirá a mi santo monte. Mientras el mundo está señalando con el dedo, Dios está señalando al corazón. Mientras unos viven criticando, Dios sigue llamando. Mientras unos abandonan la fe, Dios sigue levantando un pueblo fiel. Bendito sea su nombre, porque siempre habrá un remanente. Siempre habrá hombres y mujeres que doblen sus rodillas. Siempre habrá familias que amen la verdad. Siempre habrá pastores íntegros. Siempre habrá creyentes que no negocien su fe. Siempre habrá una iglesia que permanecerá hasta el regreso de Cristo. Porque Jesús lo prometió. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Dale alabanza, dale gloria, abrázalo. Cristo vive, para siempre son sus misericordias. Entonces encontramos a David que hace la pregunta más importante de todo este salmo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y está preguntando, ¿quién permanecerá cerca de Dios? Porque una cosa es visitar la presencia y otra muy distinta es vivir en la presencia. ¿Dónde estás tú? ¿Estás visitando o estás habitando? Bendito sea el Señor. Dios nos llama a habitar en su presencia. Una cosa es emocionarse un domingo y otra cosa es caminar con Dios todos los días. Hay gente que vive así, es una verdad, amadas y amados. Es una verdad y hay que hablarla. Tienes que despertar. Tienes que ser confrontado con la verdad. Dios te confronta en amor porque te ama. Te confronta con la verdad. Hay gente que solo se emocionan cuando van el domingo a la congregación. Vienen el domingo a la congregación. Pero no, esto es un vivir y un caminar con Dios todos los días. En su presencia.
Así que, amada iglesia del Señor Jesucristo, hoy el Espíritu Santo nos ha hablado por medio de una pregunta que no ha perdido vigencia a través de los siglos. Y es que la pregunta, la vuelvo a repetir: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Esta es una pregunta para la iglesia. Esta es una pregunta para los que decimos amar a Cristo. Esta es una pregunta para los que servimos en un ministerio. Esta es una pregunta para los pastores, para líderes, para los servidores, para los diáconos, para maestros, evangelistas, para cada creyente. Hoy el Señor nos está preguntando cuánto conocemos de la Biblia. Nos está preguntando cuánto vivimos de la Biblia. Amadas y amados, muchos conocen la Biblia pero no la aplican. Hoy el Señor nos está confrontando para que vayamos más profundo. Tienes que nadar en aguas profundas. El Señor nos está preguntando hoy día: ¿quién morará en mi monte santo? ¿Quién habitará en mi tabernáculo? Él nos está preguntando cuánto obedeces. Él no nos está preguntando cuánto predicas. Él nos está preguntando cuánto obedeces. Él no nos está preguntando cuántos títulos tienes. Él nos está preguntando si nuestro corazón sigue siendo íntegro delante de Él. Porque estamos viviendo tiempos donde el mundo está observando a la iglesia con una mirada crítica. Muchas personas han sido heridas por malas experiencias. Otras han visto el pecado de algunos líderes y han llegado a pensar que todo el pueblo de Dios es igual. Y es cierto que ha habido quienes han deshonrado el nombre de Cristo. La palabra no encubre el pecado. Dios lo juzga y llama al arrepentimiento. Así que no permitamos que el pecado de algunos nos haga perder de vista la santidad de Cristo. Y es que la respuesta de Dios nunca será abandonar a Cristo. Amadas y amados, la respuesta de Dios es volver a Cristo. La respuesta de Dios es buscar una vida más santa. La respuesta de Dios es permitir que el Espíritu Santo limpie primero nuestro propio corazón. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 13 verso 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mira cómo te dice el Espíritu Santo hoy, iglesia, varón, mujer, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Quizás hemos dedicado más tiempo a observar los errores ajenos que a cuidar nuestra propia comunión con el Señor. Quizás hemos perdido, oh Señor, hasta el temor. Quizás se ha permitido que el orgullo, la dureza, el resentimiento, el amor al dinero, la falta de perdón, la indiferencia espiritual entren silenciosamente en el corazón. Si el Espíritu Santo hoy nos ha inquietado para traer esta palabra, es porque hay alguien que está viviendo esta verdad. Pueblo de Dios que está viviendo esta verdad. Y Dios en su gran amor está despertando a su pueblo. Estos son los tiempos para perfeccionarte. La venida de Cristo está cerca. Este es el tiempo no para dormir, es el tiempo para estar vigilante, para caminar prudentes como aquellas vírgenes que estaban prudentes con sus lámparas encendidas, llenas de aceite. Hoy el Espíritu Santo nos llama a volver al altar. Hoy el Espíritu Santo nos llama a recuperar el temor reverente de Dios. Nos está llamando a ser una iglesia que no solo canta acerca de la santidad, sino que vive en santidad. No basta con levantar las manos si el corazón permanece lejos de Dios. No basta con ocupar un lugar en la congregación si hemos perdido la pasión por su presencia. Amadas y amados, no basta con tener un ministerio si ya no tenemos intimidad con el Señor. Desde acá, desde este altar te digo, iglesia, la iglesia que Cristo viene a buscar no será conocida por su fama, sino por su fidelidad. No será conocida por la grandeza de sus edificios, sino por la pureza de su testimonio. No por la cantidad de seguidores, sino por la profundidad de su comunión con Dios. Quizás algunos hoy sienten desánimo al ver tantas noticias, tantas controversias, tantas voces que están desacreditando la fe. Pero escucha esta palabra: no permitas que el ruido de este mundo
cuando apague la voz del buen pastor, sigue mirando a Jesucristo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo santo. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo el sanador. Él sigue siendo el salvador. Él sigue restaurando. Él sigue levantando a los quebrantados. Él sigue edificando a su iglesia. Bendito sea su nombre. Así que hoy mismo Dios está levantando un remanente. Dios está levantando un pueblo que no negocia la verdad. Un pueblo que ama la justicia. Un pueblo que vive en integridad. Amadas y amados, hoy mismo Dios está levantando un pueblo que prefiere agradar a Dios antes que buscar el aplauso de los hombres. Un pueblo que entiende que el mayor privilegio no es ser reconocido en la tierra, sino ser hallado fiel delante del trono del Cordero. Por eso, amada iglesia del Señor, no endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Permitamos que esta palabra produzca el fruto. Si hay algo que corregir, corrijámoslo hoy. Si tienes algo que corregir, corrígelo hoy. Si tienes algo que confesar, confiésalo hoy. Si hay algo que abandonar, abandónalo hoy. Porque la gracia de Dios no solo nos perdona. Esa gracia también nos transforma. Nos fortalece para vivir delante del Señor conforme a su voluntad. Bendito sea su nombre. Cuando llegue el día glorioso en que estemos delante del Señor, nuestro mayor anhelo no será escuchar el reconocimiento de los hombres, sino aquellas palabras que valen más que cualquier honor terrenal. Cuando Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al regazo de tu Señor. Bendito sea Dios. Diga amén, amén y amén. Bendito sea su nombre. Que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro compromiso, que ese sea nuestra oración y que el Espíritu Santo nos ayude a vivir cada día de una manera que podamos responder con una vida íntegra. Oh Señor, así sea. Así sea, Padre, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestro ser, fortalece nuestro corazón, Padre mío, para llegar ahí, para ser así íntegros delante de tu presencia. Que cuando tú preguntas quién morará en mi santo monte, quién morará en mi monte santo, quién habitará en mi tabernáculo, nosotros sin miedo, sin temor, podamos levantar nuestras manos. Yo moraré, Señor, porque podamos cumplir conforme los requerimientos que nos enseña a través de su palabra. Esfuércese por llegar al nivel. La venida del Señor está cerca. No es un cuento de fábula, es una verdad. Él no retrasa sus promesas, oh Señor, sino que es misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Oh Padre, te damos gracias por tu gran amor, bondad y misericordia. Cómo, Señor, nos llevas a la verdad, nos confrontas con la verdad porque nos amas tanto. Señor mío y Dios mío, Rey de gloria. Por eso te invito a que en este momento oremos, por favor. Vamos a orar con todo nuestro corazón rendidos a Él. Acompáñame, por favor, sigue las palabras y oremos al Padre, Hijos y al Espíritu Santo. Acompáñame a decirle al Señor en rendición: necesitamos, Padre, que en tu gran amor y misericordia hagas cosas maravillosas y sorprendentes aún más sobre nosotros. Oh Señor mío y Dios mío, Padre Santo, Dios eterno y poderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos una vez más delante de tu trono de gracia, con un corazón humillado y agradecido por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has llamado nuevamente a mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, hoy respondemos a la pregunta que hiciste por medio del salmista: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Reconocemos que por nuestras propias fuerzas ninguno de nosotros sería digno de permanecer en tu presencia. Pero gracias porque en medio del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario hemos recibido perdón, reconciliación y acceso al lugar santísimo. Lava nuestro corazón con la sangre preciosa de Cristo. Perdona nuestras fallas, Señor mío, nuestras omisiones,
nuestros pensamientos incorrectos, nuestras palabras apresuradas, toda actitud que no ha reflejado tu carácter. Si en algún momento hemos permitido que el orgullo, la religiosidad, la hipocresía, la crítica, el resentimiento, la falta de perdón, el amor al dinero ocupen un lugar en nuestro corazón, hoy lo rendimos delante de ti. Purifícanos, Señor. Espíritu Santo, produce en nosotros el fruto que agrada al Padre. Haznos hombres y mujeres de integridad, creyentes que aman la verdad. Haznos discípulos que vivan en santidad, no solamente dentro del templo, sino también en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras decisiones, en nuestros testimonios diarios. Fortalece, Señor, a tu iglesia alrededor del mundo. Levanta pastores conforme a tu corazón, que apacienten tu pueblo con amor, con humildad, con sabiduría, con fidelidad. Señor, oramos que sostengas a aquellos siervos y siervas que muchas veces en silencio y sin reconocimiento humano permanecen firmes anunciando el evangelio con pureza de corazón. Renueva las fuerzas, guarda a sus familias, confirma la obra de sus manos. Trae también arrepentimiento donde haya pecado, restauración donde haya heridas, justicia donde sea necesario, para que el nombre de Jesucristo sea honrado entre las naciones. Oramos por aquellos que hoy están confundidos, que están heridos, que están desilusionados. Señor, sana sus corazones, que nadie abandone a Cristo por causa de la falla de los hombres, que cada persona vuelva sus ojos al buen pastor, aquel que nunca falla, aquel que nunca engaña, aquel que nunca abandona a los suyos. Y si hoy alguien que aún no te conoce como Señor y Salvador, amado Dios, está allí tocado, Padre amado, cumple el propósito, convéncelo de pecado, convéncelo de justicia, convéncelo de juicio, que hoy sea el día de su salvación, que experimente el gozo de una vida nueva en Cristo Jesús. Padre, prepara a tu iglesia para la gloriosa venida de tu Hijo. Oh Señor, haznos perseverar en la fe, haznos permanecer firmes cuando otros retroceden. Señor, haznos velar en oración, haznos vivir con temor reverente, y que cuando Jesucristo venga por su iglesia podamos ser hallados, Señor, fieles, Padre, con nuestras lámparas encendidas, con nuestro corazón lleno de amor por ti. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea, Señor, el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Abraza su presencia, abraza su gloria. Él vive por siempre, Él vive por siempre. Cristo vive, a su nombre gloria. Estamos rendidos ante ti, estamos rendidos ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Qué hermoso tiempo cuando podemos abrazarlos en unidad, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso su palabra dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice al final: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cada uno de nosotros tiene un tiempo con Dios, comparte su tiempo en su presencia. Pero hay algo especial cuando nos reunimos, cuando estamos juntos y los podemos abrazar juntos, porque nos estamos animando unos a otros, porque estamos allí fortaleciéndonos la fe unos a otros para seguir avanzando en verdad, para no quedarnos atrás, para ser encontrados fieles, para ser encontrados prudentes, con lámparas encendidas ante su presencia. Él vive por siempre. Él vive por siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a su nombre. Quiero chequear acá, hay algunas personas, estoy mirando, que están pidiendo oración. Vamos a orar, las personas que estén conectadas. Dios les bendiga, gracias por conectarte. Les amamos en el amor del Señor. Vamos a orar acá. Quiero por favor poder detallar los mensajes que están llegando para orar. Dios te bendiga, amada hermana Cintia. Dios te bendiga, Dios bendiga las naciones en todo el mundo. Dios bendiga Argentina. Les amamos en el amor del Señor. Por acá tengo también Cristina. Dios te bendiga desde donde nos estés escribiendo. Dios te bendiga. Les amamos en el amor del Señor y estamos siempre orando por las naciones. Acá nos están pidiendo oración
Tengo un dolor de cabeza, un malestar en mi cabeza. Vamos a orar por ti, Alvarito. Señor amado, Rey de Gloria. Padre amado, eres Dios de cerca y Dios de lejos. Estamos enviando la palabra. Y aquí está el propósito por la cual es enviada. En esta hora, Padre, oro por Alvarito. Alvarito, ¿dónde estás? Levanta tus manos arriba. Levanta tus manos arriba, Padre mío. Tú estás aquí, estás allá. Precioso Espíritu de Dios. Oh Señor, seas ahora tocando la vida de Alvarito. Toca sobre él su cabeza. Reprendo toda infección, toda inflamación, todo malestar, toda enfermedad, todo ataque del enemigo. Ahora en el nombre de Jesús es quebrantado. Declaro la sanidad total. Padre, Dios mío, sopla sobre él. Llénalo más de ti. Llénalo más de unción. Llénalo más de poder. Alvarito, tienes que buscar del Señor. Afírmate más en él. Métete más en su presencia. Búscale con todo tu corazón. Ahí está tu sanidad total. Abraza su presencia. Ríndete delante de él. Confirma el pacto con el Señor. Padre, yo declaro a este hombre, a este varón sano para tu gloria. Toda presión arterial, Señor, que está descontrolada, ahora en el nombre de Jesús es normalizada por el poder de tu palabra, por la sangre de Jesucristo que tiene poder. Señor mío y Dios mío, por tu llaga somos nosotros sanados, somos nosotros curados. Tú eres nuestro médico por excelencia. Tú eres nuestro sanador. No fue en vano el sacrificio en la cruz del Calvario. Tú llevaste cautivo nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por tu llaga somos nosotros sanados. Yo declaro esa sanidad sobre esta vida en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Así que quisiera, Alvarito, que nos estás escribiendo, quisiera que luego nos escribas también, puede ser por el Messenger, por el chat, y quiero hacer seguimiento de cómo te estás sintiendo y que puedas tomar esta palabra que estamos enviando desde este lugar. Abraza al Señor, búscale. Eres un hombre llamado por el Señor, pero búscate y métete más en su presencia. Señor Dios mío, antes de cerrar este tiempo de compartir la transmisión, quiero orar también por esos hombres y mujeres que de pronto no están escribiendo acá en el chat, pero están conectados. Señor, abrázalos, sopla sobre ellos. El que está pidiendo, quiero un toque del Espíritu Santo. Ahora, Señor, sopla, precioso Espíritu de Dios, sobre su vida. Trae un toque, una frescura de tu presencia. Abrázale, llénales más. Yo siento que hay personas que se llenan con la presencia del Señor, que se llenan con el soplo del Espíritu Santo. Recibe fuerzas nuevas en esta hora. Padre mío y Dios mío, llévalos a otro nivel, súbelos a otro nivel, toca sus gargantas para los que predican, para los que están cantando en tu presencia, adorando, para los que predican, Señor mío y Dios mío, para los que salen a evangelizar. Ahora fortalece sus gargantas, Padre. Trae palabra nueva, trae unción renovada, fresca en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hecho está, para alabanza y gloria de tu nombre, mi Dios eterno. Padre, los que tienen problemas financieros, ayúdales. Padre, ten misericordia, los que están orando por problemas financieros. Señor mío y Dios mío, tú eres el dueño del oro y de la plata. Padre, quita toda angustia, todo desespero. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, todo desespero se va de tu vida. Oh Señor, trae paz, llénalos de paz. Que abracen la fe, que abracen la confianza, que abracen la esperanza. Porque tu tiempo es perfecto, el Cairo de Dios es perfecto. Tienes que confiar en el Señor. No te dejes llevar por el desespero. Confía en el Señor. El Señor tiene sus tiempos perfectos. Su tiempo de Dios no es igual que nuestro tiempo. El tiempo de Dios es un tiempo kairos. Espera el tiempo de Dios. No dejes de creer, no pierdas la esperanza. Oh Señor, llénalos de tu paz. Tú eres nuestra paz. En ti descansamos. Estamos creyendo en ti, Señor. Así que, amadas y amados, desde acá orando por ustedes, y he de decirle que he pasado también todos esos procesos. Todos esos procesos que Dios nos procesa para luego poder tener una palabra de ánimo, de oración, de aliento para otros, como en este caso para ustedes. Como un día Dios pueda usar a uno de ustedes
para darnos fortaleza a nosotros, porque de eso se trata, mis amadas y mis amados. Por eso es que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos sin armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí nos estamos conectando, estamos cerca, están lejos, pero estamos unidos dentro de todo el propósito del Señor. Somos un solo cuerpo. Amén. Y qué lindo que nos podamos fortalecer unos a otros y la distancia no sea impedimento para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros cada día. Estas bendiciones que ha preparado para hoy, para nosotros, aún para ustedes donde se encuentran, para todos nosotros. Él ha preparado bendiciones y las estamos recibiendo. Así que, amados hermanos, amigas, amigos que nos han acompañado desde distintas ciudades, naciones del mundo, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y compartir este tiempo alrededor de la palabra. Mi oración es que este mensaje no solamente quede en nuestros oídos, sino que este mensaje eche raíces profundas en nuestro corazón, que produzca una vida de integridad, de santidad, de fidelidad delante del Señor. Y recordemos siempre que nuestra esperanza no está puesta en los hombres, nuestra esperanza está en Jesucristo, el buen pastor, el único digno de toda nuestra confianza, de nuestro amor y de nuestra obediencia. Permanezcamos firmes en la fe, no permitamos que las circunstancias, que las críticas, los escándalos, las pruebas nos aparten de la presencia de Dios. Sigamos caminando con nuestros ojos puestos en Cristo, viviendo conforme a su palabra y esperando con gozo su gloriosa venida. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con tu familia, con tus amigos. Compártelo, amada y amada, con aquellos que necesitan una palabra de esperanza. Y permite que el evangelio siga llegando hasta los confines de la tierra y que muchas vidas conozcan el amor y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a acompañarnos en nuestras próximas transmisiones y reuniones de adoración y de oración, donde seguiremos creciendo juntos en el conocimiento de la palabra y en la comunión con el Espíritu Santo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de vosotros, con sus familias, con las naciones que hoy estuvieron representadas en esta transmisión. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y alce sobre ustedes también su rostro y conceda la paz. Hasta nuestro próximo encuentro, si Dios así lo permite. Maranata, Cristo viene. Iglesia, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Pronto está su venida y su pueblo le espera. Amén. Así que Dios les bendiga abundantemente y deseo que los hermanos a los cuales hemos estado orando se comuniquen. Me pueden escribir por el Messenger, por el chat, y quisiera saber, por favor, hacer seguimiento y que puedas afirmarte en la búsqueda, en la rendición delante de la presencia de Dios. Seguiremos orando por ustedes, los llevamos a nuestro altar. Estos nombres que están quedando aquí, nosotros oramos por ustedes. Amén, amada. No solamente la oración de ahorita, ya los voy a registrar dentro del equipo de oración y todos los intercesores que tenemos allí, no solamente acá, sino a nivel internacional, conectados y enlazados. Vamos a estar orando por cada una de sus vidas. Dios les bendiga, les amamos en el amor del Señor. Seguimos conectados. Paz de Dios sea con todos. Bendiciones, amadas y amados.